Bueno, la exposición de Mástil a Brocal, que se ha celebrado en el Palacio de Molina de Cartagena, básicamente recoge los dos poemarios de Carmen Conde, Brocal, y de Mástil de Antonio Oliver, en una primera reedición que se hizo de Brocal de Carmen Conde, en el 90 aniversario de su primera edición y en el 95 aniversario de la edición de Mástil de Antonio Oliver. Recogen pues, aproximadamente 70 obras representativas para el proceso de reedición de ambos poemarios ilustrados, con la iniciativa de Francisco de la Iglesia y de María José Vázquez, que son los coeditores junto con el Patronato Carmen Conde de Antonio Oliver, y es un trabajo de 2 o 3 años de estudio y de preparación para lo que sería pues, todo lo que es la edición y después la posterior exposición de esos trabajos. Bueno, la exposición se pone en contexto con la época, con la presencia de obras propiedad de la colección Vázquez de la Iglesia, con una obra de Pablo Rigual, que es la escultura Salambó, que tengo a mi derecha, y una alegoría a la primavera del pintor cartagenero Ussel de Guimbarda. Las portadas de ambos poemarios se han enriquecido con las fotografías de estas obras. Bueno, cuando nos planteamos la reedición del poemario y teniendo en cuenta los 70 poemas que componen Mástil, pensamos en hacer una edición representando poema por poema en blanco y negro, imitando un poco ese tipo de ilustraciones de los periódicos de la época, de trazo cruzado, imitando lo que es la técnica del aguafuerte en el grabado. Cuando fuimos evolucionando en los trabajos nos dimos cuenta que en realidad lo que buscábamos era hacer una selección de obra, ahí podéis ver lo que es los trabajos en blanco y negro, y al final en este lado de la sala se colocaron lo que serían las ilustraciones definitivas para Mástil. Son unos 10 poemas representados en una técnica de acuarela, a color, con un tono más vaporoso, más teniendo en cuenta lo que eran las ilustraciones coloreadas de la época, que eran escasas, pero en realidad le daban ese encanto precario, que es el que se ha intentado transmitir a la edición definitiva. El resto de la sala está compuesta con dibujos a lápiz, descartes varios, que en realidad son caminos que no se terminaron de definir, pero eran un poco también otros caminos que eran igualmente válidos, aunque luego nos decidimos por el color, que son esas 10 piezas que tenemos ahí y que son las que han acabado en el poemario. En esta segunda sala del Palacio de Molina nos encontramos con la exposición que recoge todos los originales para el poemario Brocal de Carmen Conde. Las ilustraciones son de Virginia Bernal. Hay un proceso también de investigación. Al principio se intentó hacer un trabajo a base de fotografías sobre maquetas, que es el trabajo habitual de Virginia Bernal. En la vitrina que tengo a mi espalda se ve alguna de las maquetas que utilizó para este proceso, pero enseguida se descartó porque el proceso de la cianotipia es muy monócromo y necesitaba ella y los editores estuvieron de acuerdo en hacer algo con más color, ¿no? Entonces se adoptó una estética más del cartelismo de los años 20 y 30, que es un poco lo que recoge el resto de la sala, ¿no? Y hay un trabajo un poco de enmarcar los 5 poemas de Brocal dentro de una estética más alegre, más vitalista, habla del campo de Cartagena, de la ciudad, de Murcia, de la huerta y un poco de la alegría juvenil que tenía ese poemario. Y bueno, toda la exposición recoge ese proceso de originales hasta llegar a los 5 definitivos.